Queridos hermanos, es un gusto, un privilegio para mí poder esta mañana dirigirme a ustedes y compartir la palabra del Señor. Creo que en estos momentos tan difíciles, el abrir la palabra de Dios, el estudiarla y el leerla para nosotros, pues nos llena de gozo, nos trae paz, nos trae tranquilidad. Esta mañana vamos a estudiar el tema la revelación de Jesús para mí. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 1. Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis contiene el último mensaje de esperanza de Dios para este planeta. Es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para el individuo, es un mensaje de esperanza y salvación. Mis queridos hermanos, más allá de las bestias, más allá de los cuernos, las espadas, los libros, el dragón, las mujeres, el agua, la tierra, los ángeles, la iglesia, el 666, el sello de Dios y todos los símbolos que extraños en alguna ocasión que aparecen en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis es un libro con un mensaje de esperanza. Específicamente con el último mensaje de esperanza del Señor para nosotros, donde el personaje principal es el superhéroe de la cruz, aquel que es cordero y león a la vez. ¿Cómo nosotros podemos entender el mensaje del Apocalipsis? Me recuerdo que cuando me entregué al Señor allá por 1986, a los pocos meses, el pastor David Rodríguez tuvo una serie de temas sobre Apocalipsis y me atrajeron tremendamente. En mi pequeña mente adolescente, el ver aquellas imágenes, la forma en que el pastor lo presentaba, llenó mi corazón y me hizo anhelar estudiar más la palabra del Señor. Tristemente no es la misma experiencia de muchos otros cristianos. Algunos se van a extremos terribles como tenerle demasiado miedo a Apocalipsis o fanatizarse demasiado con él. Pero esta mañana yo pretendo, mis hermanos, que juntos aprendamos 4 principios importantes para que nosotros podamos comprender el mensaje del libro de Apocalipsis. En primer lugar, el mensaje del libro de Apocalipsis o el libro de Apocalipsis es el Evangelio de Jesucristo. Así lo dice al principio de nuestra lectura bíblica en el versículo 1, la revelación de Jesucristo. O sea, podríamos decir nosotros así con propiedad que el Apocalipsis es la continuación de los 4 evangelios, porque es Jesús nuevamente presentándose. Después de que se escribió el libro de Hechos contó, narró la historia de la iglesia naciente, pero el libro de Apocalipsis da un salto cuántico, nos lleva a través del tiempo al futuro y nos muestra a la iglesia del Señor a través del tiempo y cómo ésta termina triunfante en la tierra nueva. Es un libro increíble. Aunque el autor terrenal de Apocalipsis es Juan, Jesús se presenta como el verdadero autor de este maravilloso libro. La misión de Jesús fue salvarnos cuando vino en su ministerio terrenal. Se ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Y aunque él nunca escribió un libro de manera personal, sí dejó suficiente inspiración para que se escribiesen los libros que llenan nuestro corazón, no para llenarnos de miedo. Apocalipsis no es un libro para llenarnos de miedo, para llenarnos de estupor, de pavor, porque el Señor todo lo que hace, lo hace con el propósito de salvarnos, de darnos gozo, de darnos plena salvación. No le tengamos miedo al libro de Apocalipsis y pongámosle atención al personaje principal que es Jesús. Es el testimonio de Jesús. Mis queridos hermanos, no busquemos las bestias en Apocalipsis, busquemos a Jesús. No busquemos las fechas en Apocalipsis, busquemos a Jesús.
No busquemos los símbolos en Apocalipsis, busquemos a Jesús. No busquemos los acontecimientos finales en Apocalipsis, busquemos a Jesús. No busquemos la persecución en Apocalipsis, busquemos a Jesús. No busquemos la destrucción en Apocalipsis, busquemos a Jesús. No busquemos el lago de fuego en Apocalipsis, busquemos a Jesús. No tratemos de encontrar el coronavirus en el Apocalipsis, busquemos a Jesús. No busquemos la condenación en el libro del Apocalipsis, busquemos la salvación que solamente Jesús puede dar. Por eso recordemos que el primer principio para poder comprender el mensaje del Apocalipsis es entender que es el Evangelio de Jesús. Es Jesús expresándose, es su carta de amor para nosotros, no para llenarnos de miedo, sino para llenarnos de esperanza. El segundo principio que esta mañana quiero que aprendamos juntos es que el Apocalipsis, que es el Evangelio de Jesús, es un mensaje para la iglesia. Leamos el versículo 20 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La primera visión que Juan tiene fue un encuentro personal con Jesús, cara a cara con el Señor. Mis queridos hermanos, fue tremendo ese momento. Pero la descripción que Juan hace de lo que vio de Jesús, Juan vio a Jesús, ahí en los versículos del 12 al 16, nosotros podemos ver cómo Juan puede percibir a Jesús. Lo ve con sus vestiduras sacerdotales, ve al Señor Jesús caminando entre las iglesias, entre los candeleros que representan las iglesias, y que tiene a los ángeles en sus manos, a 7 estrellas en sus manos. Esa descripción es muy especial. Esa descripción es maravillosa. En la entrada del Apocalipsis, Jesús le está asegurando a la iglesia, en primer lugar, que Jesús siempre está en medio de la iglesia. Jesús camina entre nosotros, Jesús está entre nosotros porque Él así lo prometió. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús está caminando entre nosotros, maravilloso. Pero también nos asegura, esos ángeles que aparecen ahí, esas estrellas que tienen en las manos el Señor, y esos ángeles representan a los dirigentes de la iglesia. Sí, Jesús tiene en sus manos a la dirigencia de la iglesia. Qué triste es ver cómo muchas veces nosotros los hermanos, queremos hacer el trabajo de Dios. Queremos arreglar a los pastores, queremos arreglar a los ancianos, queremos arreglar a la conferencia, queremos arreglar a la división. Es Jesús quien tiene en sus manos a los dirigentes de esta iglesia. Los cuida, los modela, los dirige. Él está de la mano con la iglesia. Él está de la mano con los dirigentes de la iglesia. En el Apocalipsis, el Señor camina en medio de la iglesia, cuidándola, ministrándola. En Apocalipsis, la iglesia no sufre las plagas. En el Apocalipsis, la persecución no destruye la iglesia. En el Apocalipsis, el Señor ve a la iglesia como una mujer que es protegida providencialmente por Él. En Apocalipsis, la iglesia del Señor tiene la verdad que está fundamentada en la Biblia. En Apocalipsis, la iglesia es un poderoso ángel que ilumina con su mensaje todo el mundo. En el Apocalipsis, la iglesia del Señor es una iglesia triunfante. Ese es el segundo principio. El tercer principio para comprender el mensaje del Apocalipsis es que este es un mensaje para el individuo, para la persona. Nosotros tratamos generalmente, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a tratar de presentar el mensaje para otros. No, esto no es para mí, es para el vecino.
Esto no es para mí, es para el pastor, para el que está frente a nosotros, para el que está al lado. No, el mensaje del Apocalipsis es para mí. Es una revelación de amor para el individuo. Miren, yo les invito a que leamos siempre en el capítulo 1 del versículo 10 al versículo 18. Son varios versículos, pero es bueno que los podamos leer. Dice así la palabra del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Habían pasado cerca de 60 años desde la última vez que Juan había visto personalmente a Jesús. Él era apenas un joven, un jovencito, quizás de unos 16 o 17 años. Y sí, de las últimas veces que lo escuchó hablar fue cuando llegó aquella chusma a apresar a Jesús, y entonces Jesús le pregunta a la multitud, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y en ese momento Jesús dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, resplandeció. Un ángel se interpuso entre Jesús y la multitud. Aquellos hombres cayeron desmayados al suelo. Esa fue la impresión que tuvo Juan. Y ahora Juan, ya un anciano, acercándose a los 80 años, escucha la voz. Primero está de espaldas y escucha la voz de su amado Salvador. Y cuando Juan se da la vuelta, lo mira, queda impresionado. Y la impresión no la soportó su débil corazón de anciano y cae al suelo. Estando ahí tirado, Jesús se le acerca y le dice, no temas. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje al individuo. Especialmente en estos días, el Señor te dice a ti, le dice a la iglesia, le dice al mundo, no temas. Y entonces dice el por qué. Porque yo soy. Cuando el Señor en las Escrituras se presenta como el yo soy, se presenta como la única, la última y la más grande solución a la angustia humana. Allá en el desierto se le presentó a Moisés como la última esperanza para su pueblo. Y cuando Moisés le preguntó, ¿y quién le dirá al pueblo que es el Dios que me llamó? El Señor le dijo, tú les dirás, yo soy, me ha enviado. Sí, mis queridos hermanos, no tengas miedo, yo soy, yo tengo la solución, yo soy la solución, dice el Señor. Jesús se le presenta a Juan, se le presenta al individuo en Apocalipsis. Jesús no tiene como prioridad presentársele al mundo. Tiene como prioridad presentarse Él a ti y a mí. Es un mensaje para nosotros los individuos. En Apocalipsis, Jesús es vida eterna para el pecador. En Apocalipsis, Jesús es la voz que guía al perdido. En Apocalipsis, Jesús es el Cordero de Dios que murió en lugar del condenado. En Apocalipsis, Jesús es la eternidad frente a la temporalidad humana.
En Apocalipsis, Jesús tiene una mirada profunda de la que nosotros no podemos escapar a su escrutinio. En Apocalipsis, Jesús es la fuente de la verdad en la que está fundado todo individuo que quiere ser salvo. En Apocalipsis, Jesús es el sol de justicia para el abatido. En Apocalipsis, Jesús es la esperanza frente a la muerte. Jesús es el resucitado que pronto vendrá por ti y por mí. En Apocalipsis, Jesús es el dueño del libro de la vida. Y en ese libro están anotados solamente los amigos de Jesús, los que podrán vivir con Él por la eternidad. No olvides, en Apocalipsis, Jesús es el gran yo soy que tiene la solución a tus dificultades y a tus problemas. Y en el cuarto principio, ya vimos tres, para entender el verdadero mensaje del Apocalipsis. Primero, es el Evangelio de Jesús. El Apocalipsis es la revelación de Jesús, es Jesús presentándose a nosotros. El Apocalipsis es un mensaje de poder y esperanza para la iglesia. El segundo principio y el tercer principio, el Apocalipsis es un mensaje para mí, para ti, para el individuo. Y el cuarto principio y último, el Apocalipsis, única y exclusivamente, como ya hemos dicho, pero ahora recalcamos, es un mensaje de esperanza y de salvación. El mensaje del Apocalipsis es para ti y para mí, no para llenarnos de temor. Todo lo contrario, es para llenarnos de júbilo, de gozo, de felicidad. La bendición que acompaña la lectura del Apocalipsis a las 7 iglesias. Mira cómo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dice que los que leen Apocalipsis son felices. Están llenos de esperanza, de gozo. Qué triste es ver a muchas personas. Y disculpen que cuando a veces escuchan a los adventistas predicar, en lugar de llenarse de esperanza, se llenan de miedo. Porque muchas veces algunos adventistas lo que predicamos es, como decía un escritor adventista, una predicación zoológica. Hablamos de las uñas, de los dientes, de las bestias, de los pelos y de la persecución, y la gente se llena de temor. Oh, mis queridos hermanos, cuánto cambia la presentación de Apocalipsis cuando nosotros nos centramos en el personaje que es Jesús y en la esperanza y la salvación que Él nos quiere dar. Esa bendición de alegría, de felicidad que está para las 7 iglesias también es para nosotros. Porque el libro de Apocalipsis nos lleva a nosotros no a que nos concentremos en los eventos del futuro, sino a prepararnos para esos eventos del futuro. Lastimosamente muchos hermanos quieren saber exactamente cuándo va a pasar esto, lo otro o aquello. Estaba esta semana en una reunión de capacitación en línea con la División Interamericana para Ancianos de Iglesia. Y al final un hermano hizo una pregunta que de manera personal pues no consideré que pudiese salir de un verdadero adventista. El hermano le preguntó a uno de los expositores, y lastimosamente la pregunta no tenía tampoco nada que ver con el tema. Le preguntó, ¿qué espera la conferencia general para dar la señal de que salgamos de las ciudades? Qué triste. Qué triste es ver adventistas preocupados por salir corriendo de las ciudades y no preocupados por presentar el mensaje de esperanza y salvación. Yo no necesito saber la fecha de cuándo tendré que salir huyendo. Hay parámetros, hay formas, se puede estudiar, pero yo no necesito saberlo. Dios nos lo dirá, Dios nos inspirará. Es algo individual, algo personal. Todos conocemos, tiene que haber una ley dominical, tiene que haber una declaración de persecución contra nosotros. Pero mientras tanto,
Mientras tanto vendrán catástrofes. Yo te pregunto a ti, con cada coronavirus que venga, con cada catástrofe, con cada destrucción, nos preguntaremos, ¿tenemos que salir huyendo? No, no y no. Nuestra preocupación debe ser, en primer lugar, estar preparado. Si ese evento es mañana, si es pasado mañana, no importa, estar preparado hoy. A veces pareciera que quisiéramos saber cuándo serán las cosas, bueno, para seguir pecando ahorita y pues ya cuando esté cerquita, entonces lo hago. El mensaje del Apocalipsis no es un mensaje para llenarnos de miedo. No. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje para que nosotros nos preparemos hoy. Cuando estudies Apocalipsis, no mires la destrucción, mira la creación. Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. No mires el infierno, mira el cielo que Dios está preparando para todos sus hijos. No mires la persecución, mira la gran liberación que Dios tendrá para su pueblo. No, querido hermano, no mires la muerte, porque la muerte nos llena de miedo. Mira la resurrección. Un niño le preguntó a su padre, papá, ¿por qué cuando la gente no sabe nadar se hunde? Pero cuando sabe, no se hunde, puede flotar. Y el padre le dio una respuesta bien sencilla, pero profunda. Y le dijo, nunca lo olvides, hijo, el miedo pesa. Cuando no sabemos nadar, tenemos miedo. Y ese miedo es lo que nos hunde. Cuando sabemos nadar, el miedo ha desaparecido y no nos hundimos. Cuando nuestro corazón está lleno de esperanza, cuando al estudiar la Biblia lo único que nos interesa es prepararnos para encontrarnos con Cristo y preparar a otros para que vayan juntos con nosotros, el miedo no nos hunde. Cuando mires el Apocalipsis, no mires las pestes, mira la sanidad. No mires al dragón, mira a aquel que es cordero y león a la vez. No mires al padre de la mentira, mira al fiel y verdadero. No mires el engaño, mira la verdad. No mires la temporalidad, mira la eternidad. No mires la condenación, mira la salvación. Hoy en día, queridos hermanos, son millones los que están angustiados ante el coronavirus. Sí, seamos realistas. No solo los de afuera, los de adentro también temblamos y tenemos miedo ante ese diminuto destructor. Pero no solamente le tenemos miedo al coronavirus, estamos angustiados por el hambre, por el maltrato, por la pobreza, la incertidumbre, el cáncer, las catástrofes naturales, la muerte. Pero ¿cuál debe ser nuestra posición en este momento? El día de ayer, mientras compartíamos el programa Visión de Unión que nuestra iglesia tiene aquí en El Salvador, el pastor Luis Aguillón nos contaba cómo un compañero de él, su madre había fallecido, la madre de este compañero del pastor Aguillón, y murió de coronavirus en el hospital. Pero lo que este caballero contó al pastor, el pastor nunca lo olvidará, le dijo: pastor, cuando mi madre se fue de la casa para el hospital, oró con nosotros, nos animó, nos llenó de esperanza y nos dijo: hijos, voy con el Señor está conmigo. Y si no regreso a esta casa, que es lo más seguro, no se preocupen por mí. Hay que seguir adelante. Es nuestra obligación, así,
nuestra obligación, nuestro deber como iglesia, como individuos, no estar temblando. No. Es nuestro deber presentar el último mensaje de salvación a la raza caída. Es nuestro deber presentar esperanza. Y el libro de Apocalipsis tiene ese mensaje. Pero ¿cómo podemos nosotros presentar esperanza si estamos amedrentados? Primero, nosotros tenemos que vivir ese mensaje de esperanza. Desmond II fue el primer objetor de conciencia. Ustedes conocen mucho la historia, ¿verdad? De Desmond II. Hasta Hollywood hizo una película sobre él. Él fue el primer objetor de conciencia en recibir la medalla de honor del Congreso, que esa es la máxima condecoración que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dan a un soldado. Durante la batalla de Okinawa, Desmond II sacó de aquel infierno a 75 soldados bajo el tiroteo japonés y los fue llevando hasta el borde del acantilado de Maeda, desde donde los bajaba con una serie de cuerdas. Él iba solo, por lo cual cada viaje que hacía entre la lluvia de acero para traer a un compañero era un viaje que no tenía boleto de retorno y regresaba vivo con uno por la misericordia del Señor. No se rindió. Cada vez que llegaba al acantilado y bajaba un soldado y terminaba esa tarea, Desmond II le rogaba a su Señor: por favor, dame uno más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien bajo la amenaza de la muerte sea capaz de ir y salvar a otros? Ese es el llamado que Dios tiene en Apocalipsis para nosotros. Días después de aquel evento, de aquella hazaña, II siguió siempre sirviendo en el campo de batalla, hasta que un día fue alcanzado por la metralla de una granada en una de sus piernas. Y cuando él estaba a punto de ser evacuado en una camilla, el soldado II vio a un soldado herido que estaba peor que él. Y entonces se bajó de la camilla y les pidió a los que lo cargaban que subieran a ese soldado. Aún herido, él pudo ayudar a uno más. Mis hermanos, mientras muchos se sientan a escuchar a los iluminados sobre Apocalipsis y llenan sus corazones simplemente endulzando sus oídos con este maravilloso mensaje, otros tenemos que tomar ese mensaje al hombro y seguir y avanzar. No podemos estar expectantes en nuestras casas, sentados tranquilamente esperando que llegue el día de culto para participar de él. No podemos hacerlo. Salvemos a uno más. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Llevemos uno más a los pies del Cordero. Vivir el mensaje del Apocalipsis no es estar sentado escuchando a esos predicadores. No solo nos satisfagamos con escuchar por curiosidad. No. Predicar el evangelio del reino debe ser el llamado o debe ser el mensaje que nosotros debemos dar. Apocalipsis es predicar el evangelio del reino en todo el mundo para que entonces venga el fin. Queridos hermanos, el Señor viene pronto. Maranata, el Señor viene. Vivamos ese mensaje de esperanza y salvación que Apocalipsis tiene para nosotros y compartámoslo con otros. Que el Señor me les bendiga y que pasen un feliz sábado.